el profesor Ignacio Castrán es graduado en Geografía e Historia de la Universidad Autónoma de Madrid y es doctorado en Historia de la Universidad de Leiden en España, ¿correcto? Actualmente él se desempeña como profesor en el Centro Cultural Educativo de los Reyes Católicos de España. Entre sus publicaciones podemos señalar El Camino Aragonés del Maquis, 1944-48, después de la Guerra Civil Española y vinculado un poco a la Segunda Guerra Mundial. Y el trabajo La sociología del carlismo catalán. La conferencia se titula La Constitución de Cádiz y su influencia en el constitucionalismo latinoamericano. Entonces lo dejo con el profesor Castrán. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Desde que hace 6 años aterricé en Colombia, en Reyes Católicos, y tuve la suerte de conocer al profesor Heraclio Bonilla, me he atrevido a seguirlo en muchas de sus enérgicas aventuras intelectuales, investigación, congresos, y evidentemente en este caso no he querido dejar de acudir a su invitación, aunque una vez que he visto la calidad de los ponentes, realmente creo que en este caso el haberlo seguido llega a la osadía para que un simple profesor de secundaria, por más que historiador, pueda hablar, por ejemplo, pues después del profesor Marchén. No obstante, aquí mi pequeña aportación no va a ser una intervención larga, también para dejar, como ha hecho mi predecesor, un tiempo para las preguntas. Se trata de hablar un poquito de la influencia de la Constitución de Cádiz en las diversas constituciones americanas. A lo largo de este congreso tendremos afortunadamente ponentes argentinos de la talla de Beatriz Dragoni, mexicanos de la talla de Claudia Guarisco, peruanos como el propio profesor Heraclio Bonilla, como Claudia Rosas, que nos podrán hablar mucho mejor de la influencia directa en las constituciones particulares de sus países. Lo mío es simplemente una reflexión general, digamos una pequeña visión introductoria. Creo yo que en el ciclo revolucionario atlántico, iniciado con la Revolución Inglesa y con su constitución no escrita, consuetudinaria, y seguido después por la rebelión de la América Británica y su constitución, esta vez sí escrita, en 1787, ciclo que de alguna manera se continúa en Francia, con diversos textos constitucionales de importancia. El texto español de Cádiz, el texto de 1812, presenta al menos dos diferencias, dos excepcionales originalidades que le separan de los textos que le precedieron. El primero, evidentemente, es que al ser un texto mucho más tardío, adapta su articulado a necesidades nuevas, a nuevas circunstancias, a nuevas realidades que se han producido en ese lapso. Es en ese sentido un texto más moderno y más adecuado al siglo que se iniciaba. Pero existe una originalidad que a nosotros nos afecta, me parece más importante y que ya ha mencionado de alguna manera también el profesor Marchén. La Constitución no escrita inglesa está concebida exclusivamente para los habitantes de la metrópoli. Evidentemente la de 1787 es una Constitución para los habitantes de las 13 colonias que acaban de independizarse. No contempla, por supuesto, a los habitantes de la isla, de las Islas Británicas. Las constituciones francesas, tanto la del 91 como la democrática del 93, llegan a decir expresamente que cuantos derechos allí se enuncian, que cuantas libertades allí se mencionan, atañen exclusivamente a los ciudadanos franceses y en ningún caso a los ciudadanos de las colonias.
hecho que de alguna manera no es ajeno a los sucesos posteriores en Haití. Solo en el caso haitiano encontramos ya en su artículo primero, capítulo primero, la afirmación de que es una constitución, de que la nación española está compuesta por la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Es, por tanto, como decía en un congreso que hace poco celebramos sobre el mismo tema en el Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos, aquí en Bogotá, el profesor Portillo, es una constitución hecha para todo un imperio. Al menos esa es inicialmente la visión de esa constitución, que intenta igualar de alguna manera a los ciudadanos españoles de uno y otro lado del Atlántico. Cosa distinta es, ciertamente, Juan, en qué grado llegase después a concretarse esa proclamada igualdad entre habitantes de la metrópoli y de las colonias. Bien sabemos que precisamente que esa igualdad fuese ficticia, el que no se atreviese a darse el paso final de llegar a una auténtica igualdad, por ejemplo, en la representación de habitantes y territorios, fue uno de los motivos que llevaron a la no aceptación del texto, uno solo, de los motivos que llevaron a la no aceptación del texto por parte de los americanos. Pero el salto cualitativo que desde un primer momento se da, con la mera enunciación de una concepción de nación que da a los habitantes de las colonias idéntico concepto de ciudadano que a los habitantes de la metrópoli, es un salto cualitativo que evidentemente para nada han contemplado ninguno de los textos anteriores. Así fue inicialmente percibido por muchos ciudadanos americanos, donde mucho antes que el descontento por las citadas desigualdades, que tarde o temprano aparecería, surgió a raíz de esta Constitución un proceso cargado de esperanzas. Un proceso que les hizo concebir la esperanza de que realmente la Constitución podía aplicarse en América, de que podía haber para América un concepto nuevo de nación que se aglutinase en torno a la idea del texto constitucional. Desde luego, al menos, ayudó a quebrar muchas de las antiguas ligazones de lealtad que habían sido aceptadas sin resquicios durante todo el antiguo régimen. Lealtad al rey, lealtad a la Sagrada Fe Católica, y desde luego hizo surgir con más fuerza la idea liberal entre muchos americanos. Inaugurando, claro, en un proceso también impelido por el vacío de poder en el que la propia Constitución se aprueba, con un rey no reconocido por el propio texto, José I en Madrid, con un rey sí reconocido por el texto, pero retenido de alguna manera por Bonaparte en Bayona, vacío de poder indudable, pues esa ruptura, digo, de esas ligazones, unidas al vacío de poder, van a abrir sin duda, entre otros elementos, la senda de las revoluciones de las que surgirá todo el posterior constitucionalismo latinoamericano. En años de conmemoración, en años de bicentenario, y este año el bicentenario que toca es el de la PEPA, el de la Constitución de Cádiz, pues son numerosísimos los congresos, las reuniones, los actos oficiales de todo tipo, actos oficiales celebrados en España, pero celebrados también en América, celebrados fundamentalmente, curiosamente en el caso español, más por la derecha que por la izquierda. Parece que el liberalismo actual imperante busca sus raíces en ese texto y en la idea de nación que entonces nació, pero de esto he hablado bastante Marchena como para que yo insista más al respecto. Bueno, pues en todos estos actos se está insistiendo mucho, también desde América, en la profunda influencia que la Constitución de Cádiz ejerce en los textos legislativos que van a surgir durante todo el primer tercio del siglo XIX en América. Y, lógicamente, esto ha conducido al debate. ¿Realmente es tanta la influencia? ¿Realmente estos textos americanos deben tanto al espíritu, tanto al articulado, tanto al propio texto aprobado en Cádiz en 1812? Permítanme que me remita de nuevo al congreso que celebramos en abril. El profesor colombiano Isidro Venegas
expuso allí la tesis de que la influencia de la Constitución de Cádiz en el caso concreto de las constituciones neogranadinas era sencillamente nula. Él manejaba distintos argumentos, uno de ellos puramente cronológico. La mayor parte de las constituciones neogranadinas son anteriores a la Constitución de Cádiz. La mayor parte se aprueban en 1811, mientras que la de Cádiz no está aprobada hasta abril del año siguiente. Eso por sí solo, evidentemente, bien sabemos que no es un argumento. El hecho de que el texto se aprobara el día de San José de 1812 no quiere decir que las Cortes no estuvieran reunidas desde mucho antes. Había diarios de sesiones. También se puede argumentar que la primera publicación de los diarios de sesiones es posterior a la redacción de alguno de los textos neogranadinos. Pero también es cierto que antes de la publicación del diario de sesiones trabaja una comisión redactora, y esa comisión redactora sí que publica textos bastante anteriores a cualquiera de las constituciones de la Nueva Granada. En Cádiz, donde las Cortes llevan meses reunidas, hay diputados neogranadinos que algún contacto, siquiera epistolar, debieron mantener con Nueva Granada. Eso por sí solo no sería argumento, pero sí que existen otros argumentos mucho más claros. Pues, por ejemplo, el carácter, pues no sé si decir democrático, porque democrático sería quizá demasiado fuerte, pero el carácter de una definición mucho más clara del concepto de soberanía popular y no meramente de soberanía nacional en alguno de los textos de este virreinato. Por ejemplo, estoy ahora pensando en Tunja. La Constitución de Tunja celebró también su bicentenario en el mes de octubre y fui invitado a hablar también en ese congreso, y en esa Constitución, pues al definir el concepto de nación, el concepto de ciudadanía, se habla claramente de la totalidad de los ciudadanos, sin distinción de raza, sin distinción de ingresos, sean o no sean contribuyentes, lo que parece conducirnos al sufragio universal, necesariamente. O sea, parece que estaríamos hablando, en este caso, de una soberanía popular. Es cierto, en Cádiz el sufragio también es universal, pero tan indirecto y tan vinculado en las fases superiores de esa elección indirecta al hecho o no de contribuir, de ser o no contribuyente, que evidentemente se convierte de alguna manera en un sufragio, pues si no censitario, sí al menos evidentemente no basado en el concepto de soberanía popular. En alguna de las neogranadinas sí. ¿Y esto dónde nos llevaría? Pues nos llevaría más al texto francés de 1793, quizás. Evidentemente hay otros elementos también que diferencian estos textos, ¿no? Ha salido ya el tema de si bien las Cortes de Cádiz, el texto original que presentó la comisión redactora, pretendía que la condición de ciudadano no se ligase a la raza. Pues fue necesario transar y finalmente existía una limitación para la población que se consideraba que no era de origen español, para la población de color, lo que evidentemente contrasta con la definición de república de blancos, indios, negros y de todos los colores que se hace en algunas de las constituciones neogranadinas. No cabe duda de que más que aportaciones solamente, como en algunos autores he leído, de la Constitución norteamericana de 1787 y de la francesa del 93, en el caso de alguno de los textos de Nueva Granada existen aportaciones específicamente neogranadinas, específicamente americanas, que evidentemente habría que ver también en qué medida pudieron influir a su vez, porque los caminos ideológicos, aunque vayan a través del mar, son de ida y vuelta, en las conclusiones iniciales en el primer intento de texto para la Constitución de Cádiz. O sea, también pudo haber influencia americana en el texto gaditano. Y, desde luego, hay aportaciones específicamente neogranadinas en esos textos. Pero bien, si en este caso es más discutible una influencia tan directa de la Constitución de Cádiz en lo que se refiere al texto, al articulado de las constituciones,
Según nos vamos yendo hacia otros lugares, como por ejemplo estoy pensando en la Constitución ecuatoriana de Riobamba, bastante menos en la boliviana de 1826, la realizada por Simón Bolívar, porque es un texto, pues bueno, en muchos aspectos muy termidoriano. La Constitución peruana de 1822, de la que seguro que el profesor Heraclio Bonilla nos hablará bastante más, o, bueno, ni me atrevo a mencionar siquiera las constituciones argentinas del 16 y... bueno, las dos constituciones argentinas de carácter federal, pero donde sí que existe una mayor influencia de la Constitución de Cádiz, ¿no? O sea que, aunque hubo territorios como Nueva Granada, donde evidentemente se puede cuestionar mucho esa influencia, en otros lugares la influencia fue mayor. No obstante, yo resaltaría dos líneas fundamentales de penetración del texto de Cádiz en el territorio americano. Una es una línea de penetración indirecta que se produce después del ciclo revolucionario de 1820 a través de la Constitución portuguesa de 1822. En 1820 la derogada Constitución de Cádiz ha sido derogada en 1814 por Fernando VII, introduciendo a España en lo que se llama el sexenio absolutista. Tras el pronunciamiento de Cabezas de San Juan, vuelve a restablecerse, dando lugar en España al trienio liberal, y se inicia un ciclo revolucionario que afectará fundamentalmente a la Europa mediterránea y que provoca que en Portugal, tras un pronunciamiento militar, se fuerce a la Casa Real a la aprobación de un texto constitucional, texto de 1822, que está, sin duda alguna, inspirado directamente en el de Cádiz. Es tan directa la inspiración que muchos de los artículos están tomados textualmente y, evidentemente, a través de Portugal, a través de ese texto de 1822, va a haber una influencia directa en América. Influencia, bueno, directa no sería indirecta porque es, como digo, a través del texto portugués. Por ejemplo, en la Constitución brasileña, la primera Constitución de la América portuguesa de 1824, que prácticamente en la totalidad de su articulado se inspira en la portuguesa del 22. El texto portugués del 22 será también considerado, tendrá gran importancia en América Central y en México. Y es que es precisamente en América Central y en Nueva España donde, ya sea a través del texto portugués de 1822, ya sea directamente a través de la Constitución de Cádiz, tiene una mayor incidencia la Constitución gaditana de 1802. Por ejemplo, cuando en 1823 se reúne la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas de América Central, como primera provisión, se establece la vigencia provisional directamente del texto gaditano, mientras que la Constituyente redacta su propio texto. Cuando finalmente este sea aprobado en ese mismo año, de 1823, la primera Constitución de las Provincias Unidas, y la única, será una Constitución que no se inspira tan directamente en la de Cádiz, tiene mucha mayor inspiración en la Constitución norteamericana de 1787, pero desde luego hay artículos, sobre todo los que están referidos a derechos de los ciudadanos, que sí que están tomados directamente de Cádiz. Aunque en muchos casos se percibe perfectamente al leer despacio los artículos que han llegado a través del tamiz portugués de 1822. Casos similares en de México, aunque encontraremos la profesora Claudia Marisco, que nos hablará seguramente, pues, vamos, con total certeza, con mucho más conocimiento de México, pero en México, sin duda alguna, en la Nueva España, la influencia de la Constitución de Cádiz fue directa y completa desde el punto de vista legislativo. El primer texto legislativo, la llamada Constitución de Apatzingán, por haber sido aprobada en esa ciudad, es el congreso que se había reunido, el congreso independentista que se había reunido en Chilpancingo,
ha tenido que salir de la ciudad acosado por las tropas de Calleja, y en Apatzingán se reúne de nuevo esta Cámara aprobando el primer texto. Es el año 1814, estamos en plena guerra de independencia. Es un texto constitucional que solo tendrá vigor en el terreno y en el territorio que controlan los rebeldes, y durante el tiempo en que se mantenga la insurrección, pero que abre el camino del constitucionalismo en la Nueva España. Este texto, denominado Decreto Constitucional para la Libertad de los Pueblos de la América Mexicana, tanto en lo textual como principalmente en el espíritu, se inspira directamente en el texto español. Tanta es la influencia que prácticamente se puede destacar del documento aquello que le separa del texto español, y que es claramente el carácter republicano, evidentemente, con una curiosa concepción tripartita del Ejecutivo que nos llevaría quizás al modelo francés de Brumaire, y evidentemente lo que se refiere al carácter, a la proclamación de la independencia, que evidentemente pues, no podemos encontrar en el texto de Cádiz, ¿no? Ese mismo carácter, aunque esta Constitución, ya digo, no llegará a entrar nunca en vigor para todo México, pero directamente en esta, y por tanto con un carácter muy similar, tenemos el primer texto legislativo de la historia de México, el primer texto del México independiente, aprobado en 1824, tras la abdicación del emperador Agustín de Iturbide, que, aunque adolece de una regulación de los derechos individuales, que no aparece como tal, sí que se inspira en estructura, en partes completas del articulado en el texto de Cádiz, exceptuando aquellos capítulos donde se habla de una estructura federal del territorio, que estos se toman directamente de la americana de 1787, y el concepto de plena independencia, que es tomado literalmente de la citada antes de Apatzingán. En el resto es prácticamente el texto de Cádiz. Y ese influjo en México se mantiene por bastante tiempo. Estamos ya en 1836, cuando, siendo presidente José Justo Porro, y por la presión fundamentalmente de Santa Anna, se aprueban las 7 leyes constitucionales que, bueno, van a ser las que provoquen los levantamientos del Yucatán, Tamaulipas y Texas, y en última instancia la desastrosa guerra con Estados Unidos, que llevará a la pérdida de la mayor parte del territorio, de una buena parte del territorio mexicano. En este texto de las 7 leyes constitucionales que reforman el anterior, se aborda, tomándola literalmente del texto gaditano, la declaración, la regulación de los derechos individuales que no aparecía en el documento anterior. Inviolabilidad de la propiedad, libertad de tránsito, libertad de residencia, libertad, clara expresión a la libertad de imprenta, son elementos que en la propia definición de los mismos, en la propia concepción, están tomados del texto de Cádiz. Se llega al extremo incluso de que los ministros pasan a llamarse secretarios del despacho, exactamente como ocurre en la España borbónica y como siguen llamándose en el texto de Cádiz, y que las carteras coinciden exactamente con las mismas carteras que se anuncian en Cádiz, las mismas carteras ministeriales. Con lo que, claro, evidentemente, es bien difícil negar la influencia. Pero me temo que me estoy yendo a una ponencia excesivamente constitucionalista, legalista, que puede correr el riesgo de estar aburriendo al público. Y lo siento mucho, ¿no? No voy a extenderme mucho más, por tanto, sobre esto, ¿no? Mucho más que simplemente ir viendo artículo por artículo, qué artículo sí se reproduce, qué artículo no, en tal y cual texto americano de los textos que aparecen en Cádiz, qué artículo de tal Constitución parece venir mejor de la Constitución de la Convención o de la Asamblea Nacional o de la norteamericana, ¿no? Creo que lo que nos importa más llegados a este punto es ver fundamentalmente cuáles son de los aspectos de Cádiz, concretamente los que aparecen reflejados con más frecuencia y de manera más mimética en los textos latinoamericanos.
Pues el primero, sin lugar a dudas, que aparece unánimemente en todos los textos, es la confesionalidad católica. La confesionalidad católica, que establece a esta religión, aun manteniendo la libertad de cultos, aun aboliendo en el caso español la Inquisición, pero la libertad de cultos exclusivamente en el ámbito privado, tal como enuncia Cádiz. Convierte la religión católica en la única religión permitida. Ese artículo se repite prácticamente en todos y cada uno de los textos de América Latina. Si los legisladores gaditanos no se atrevieron a afrontar el tremendo poder de la Iglesia, tampoco parece que los legisladores americanos fueran capaces de dar, desde luego, ese paso. Evidentemente, la división de poderes, poniendo el acento en la mayor parte de los casos en la supremacía de los legislativos, casi siempre unicamerales, es otro de los elementos que más directamente aparecen reflejados en el texto de Cádiz. Y finalmente, aunque al igual que en el caso de Cádiz, muchos de estos textos no tienen un apartado específico de regulación de derechos, Cádiz no lo tiene, sino que los derechos aparecen salpicados a lo largo de diferentes capítulos del articulado. Los derechos que Cádiz enuncia se repiten prácticamente en todos los textos. En todas, sin excepción, el derecho a la inviolabilidad de la propiedad, la insistencia en la abolición del tormento, la libertad de residencia, la inviolabilidad de domicilio y, desde luego, siempre la libertad de reunión y de imprenta. Existen, desde luego, otros aspectos del texto gaditano que prácticamente jamás se repiten en América. Sería bueno mencionarlos también. Empezando por el carácter monárquico de la Constitución de Cádiz. Solamente hay dos casos. La primera de las constituciones santafereñas, ya saben, y la Constitución del Imperio de Brasil, del 24, son las dos únicas que albergan ese carácter monárquico. Lógicamente, en la mayor parte del continente el carácter es republicano, y sobre todo las radicalmente diferentes concepciones de nación que aparecen a lo largo y a lo ancho de todo el continente americano y que tanto se alejan de la concepción de Cádiz. Diré, en conclusión, que aunque no resulte plenamente lícito hablar, como con ocasión de la conmemoración del Bicentenario a veces se ha dicho abusivamente, que la influencia del texto de 1812 es unánime en todos los textos, o en casi todos los textos americanos. Hemos visto que desde luego no es para nada así, que la influencia es muy diferente según lugares, según regiones, según momentos históricos. Es innegable que una cierta influencia existe. Mayor en la oleada revolucionaria posterior, en la oleada constitucional posterior al ciclo revolucionario de 1820, que en el primero, que se produce a partir de 1810. Pero en ambos casos existe sin duda alguna una influencia. El texto influyó no solamente en América Latina, como no podía ser de otra manera, sino, como ustedes bien saben, en el constitucionalismo mediterráneo, portugués, napolitano, y en constituciones europeas no mediterráneas, elaboradas bastante posteriormente, Francia 1830, Noruega, etcétera, etcétera, ¿no? Polonia. O sea que es un texto que tiene una influencia decisiva. Pero yo querría llamar la atención sobre una influencia mucho mayor que en lo propiamente textual del proceso revolucionario y legislativo de Cádiz en América. Una influencia de la que ya he resaltado al principio. Lo que se inicia en España es, o se continúa, o se inicia mejor la segunda fase de un proceso revolucionario que estaba destinado definitivamente a acabar con las viejas lealtades de todo un imperio. Al tocar elementos sagrados que jamás se tocaban, se abrió la puerta a procesos revolucionarios que no tendrían posibilidad de vuelta atrás. La alteración de elementos que, excepto una pequeña minoría más preparada, minoría más formada, minoría dedicada sobre todo al comercio, una burguesía criolla, que en su inmensa mayoría el resto de América aceptaba unánimemente el hecho de que un texto emanado en la metrópoli cuestionase fundamentalmente alguno de esos elementos,
hizo más por la independencia y la revolución que muchos de los libertadores. Y en cualquier caso, el proceso iniciado en esa revolución llevó consigo todos los procesos de independencia que culminarían en la aparición de una pléyade de repúblicas, cada una con sus propios procesos liberales, con sus propios procesos constitucionales, que de alguna manera, si las naciones no se vinculan exclusivamente a los estados, si están identificadas por elementos como la historia común, de alguna manera siguen siendo ciudadanos de una misma nación. Estaríamos en conceptos abstractos como el de Borges, a uno y otro lado del Atlántico. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ignacio Castán. Su justeza con el tiempo nos deja para que podamos ser más amplios en las preguntas que harán ustedes ahorita. Yo voy a tomarme la libertad de hacer dos preguntas. Se las voy a hacer en una sola. Yo le preguntaría que, dado que la Constitución, así como usted en 1812, como usted lo señaló, es una Constitución que se califica que ha sido pensada para dos continentes, yo le preguntaría pues que ese carácter que ya hemos venido viendo que fue el que le introdujo realmente el veneno a la Constitución y la hizo prácticamente inane para los propósitos en que fue pensada. Yo le diría que si ese pensamiento de hacer una Constitución para dos continentes está impulsada por el liberalismo español o por los vientos independentistas, a más de otras. Yo le preguntaría a que, hablando de influencias constitucionales, no podría, aunque usted lo insinuó, decir qué tanto peso tiene la influencia contraria, no de Cádiz a la América, sino de la América a Cádiz, dado que ya aquí había no solo varios textos constitucionales circulando, sino también las ideas de nuevas cartas constitucionales que andaban en la cabeza de muchos patriotas americanos. Excelente pregunta, y está bien que vayan dentro de una, englobadas en una, porque tienen una misma respuesta. Evidentemente, la influencia de los vientos que corrían en América, no sé hasta qué punto de momento independentistas, pero fue fuerte en la comisión redactora de Cádiz. Dentro de la comisión redactora hay presencia neogranadina, y luego va a ser muy importante a lo largo del proceso de elaboración del texto constitucional, donde hay diputados pues, de prácticamente toda América Latina, y que sin duda alguna debieron traer pues, importantes ideas, ¿no? Desde luego yo creo que la presencia de esos diputados y alguna de sus intervenciones, insistiendo en el hecho de un reconocimiento de una condición diferente a la de colonia para América, del reconocimiento de una plena ciudadanía, van a ser muy importantes en la aparición de ese artículo primero. Lamentablemente, y a pesar de que va a haber también debates muy intensos en ese sentido, no se va a poder acabar con el monopolio gaditano sobre el comercio, que era otra de las pretensiones que los diputados americanos traían, porque evidentemente allí habían topado duro, habían topado con los intereses de la mayor parte de los diputados presentes. Si finalmente estas influencias venidas de América, que algunas aparecen en el propio texto y otras como la identificación del ciudadano independientemente de su origen, si no llegan a aparecer en el texto, pero están en el texto propuesto por la comisión redactora, estas influencias, digo, evidentemente tuvieron que venir de América y vinieron de mano de estos diputados. Y si no llegaron a aparecer en el texto final, bueno, lo ha explicado perfectamente Juan Marchena, el texto hubo de negociarse en medio de presiones tremendas
esas Cortes los liberales no eran ni siquiera mayoría dentro de las propias Cortes. Y evidentemente el texto final es el resultado de una compleja negociación, lo que no obstante no evitó que en 1814 fuera derogado y que algo antes una serie de diputados de esas Cortes escribieran el manifiesto de los persas pidiendo su derogación a Fernando VII y hablando de que habían sufrido presiones tremendas de los elementos más liberales. Entonces, preguntas del público. Aquí tenemos una, ya le alcanzan el micrófono. Buenos días. Usted nos comentaba que habían antecedentes mucho más antiguos de la Constitución de Cádiz a las constituciones neogranadinas. Me gustaría saber a qué años se remontan esos antecedentes de la Constitución de Cádiz. Los diarios de sesiones anteriores, los diarios de sesiones ya he comentado que no son anteriores. Las sesiones se están celebrando desde antes, pero las publicaciones de los diarios de sesiones son posteriores a alguno de los textos. Creo que la primera publicación de diario de sesiones a la que se va a tener aquí acceso nos coloca ya en el mes de diciembre, cuando ya hay constituciones neogranadinas aprobadas antes. Pero la comisión redactora sí que lleva trabajando desde el principio de 1800. Entonces estamos hablando de una interacción de unos meses, no mucho anteriores, pero sí unos meses. Sí. Sí, bueno, la importancia de la Constitución de Cádiz es innegable en el contexto de la época por la presencia napoleónica en España, es decir, la invasión francesa a los invasores americanos es lo que permite ese movimiento independentista que usted ahora mencionó, pero desde 1808 se da mayo-junio con la situación de Aranjuez. Ya en el 12 el movimiento independentista ha tomado mucho auge en América, a tal punto que de una constitución monárquica como la de Tunja pasamos al 12 a constituciones que no son monárquicas, pero en un periodo de pre-republicanismo. La guerra de independencia le falta un largo trecho. Yo tengo la inferencia de que la Constitución de Cádiz, ya con diputación americana y con todos los pliegos sobre reclamación por representación de los criollos, etcétera, etcétera, es una constitución pancista. Si bien es cierto que el movimiento liberal es muy importante dentro de España, pancista en el sentido de que juega un papel intermedio sin desconocer la monarquía, es monárquica completamente, y trata de sofrenar la verdadera independencia para mantener el imperio, pero con el reconocimiento a las diputaciones. Y lo de la abstención de la ciudadanía viene siendo nominal, en el sentido de que ya la influencia francesa de las constituciones termidorianas, la del 93 y la del 95, sí están en el constitucionalismo inicial de los gritos de independencia, las actas y las juntas. Entonces, de pronto es una reacción muy importante del movimiento liberal, pero al mismo tiempo para conservar el imperio busca es una representación mínima o una ampliación y, repito, sofrenar el movimiento independentista que en efecto se desata del 15 al 19. Entonces la pregunta es, ¿será allí un sector, el movimiento de Cádiz, la Constitución gaditana, que estaba agenciando el mantenimiento de la monarquía y le gana en esa puja que usted explicó, en ese debate, a los que eran antimonárquicos para el nacimiento de un nuevo Estado en España? Bueno, yo creo que pedir a la burguesía, a los exaltados, a los liberales españoles del momento, que fueran antimonárquicos o que dejaran completamente de lado la fe católica
era pedir un absoluto imposible. En buena medida el proceso que se ha iniciado de alzamiento contra los franceses sí ha conseguido arrastrar al pueblo, porque el levantamiento ha sido inicialmente un levantamiento popular, ha sido en base a esas dos lealtades, viva Fernando VII y la defensa de la fe católica, de la fe de nuestros padres, de la Sagrada Fe, tal como ellos definen. Ha sido un levantamiento popular. Otra cosa es que luego, por un lado, las fuerzas que llamaríamos del antiguo régimen, no las instituciones del antiguo régimen, las fuerzas del antiguo régimen, traten de capitalizarlo y de dirigirlo, y que, por otro lado, la burguesía finalmente consiga ser quien dirige el proceso y quien, a través de la Junta Suprema Central, inicia un proceso constituyente. Pero ignorar la fuerza de la idea de Fernando VII en aquel momento, de la monarquía como aglutinante de la lucha, hubiera sido totalmente suicida. Y dejar de lado el carácter católico, por hablar de otro de los elementos más tradicionales, en un Cádiz cerradamente católico, en fin, hubiera podido tener consecuencias desastrosas incluso para la salud física de los propios diputados reunidos. Eso por un lado. Por otro lado, la burguesía es fundamentalmente comercial. La burguesía de ningún país, por revolucionaria que sea, va a tirar piedras contra su propio tejado. Ninguna va a renunciar a perder el imperio. El imperio es evidentemente una fuente de riqueza, una fuente de comercio, y con concepciones más o menos monopolistas, ni ingleses ni franceses, por revolucionarios que fueran, se les ocurrió cuestionar en lo más mínimo la situación de las colonias. No sé si otros sectores podrían cuestionarlo, la burguesía desde luego no, y estos son procesos burgueses. Y finalmente, no sé si he logrado contestar a su pregunta porque tenía varios elementos. Es cierto que el proceso de la invasión de España se ha producido en 1808, o bueno, de la invasión o del levantamiento popular contra el cambio de régimen producido en Bayona, llamémoslo de una manera o de otra, se ha producido en 1808. Es cierto que el proceso juntista empieza en América en 1809, pero esas juntas unánimemente proclaman la lealtad a Fernando VII. La proclamación de independencias procede del proceso constitucional de 1811, mucho más cercano en el tiempo a la Constitución del 12. Tenemos unos 10 minutos, podemos otras preguntas. Sí. Mi inquietud es la siguiente. ¿Tendría sentido estar mirando esta influencia en doble vía de la Constitución de Cádiz y las constituciones en América? Yo no sé si de pronto caemos en un casuismo no muy concluyente, porque bueno, evidentemente las regiones de América que todavía no hayan roto con España, indudablemente la Constitución de Cádiz va a tener un peso importante, digamos el caso de México, sabemos que no es el caso de la Nueva Granada, pero no sería más interesante abordar el tema caracterizando el tipo de liberalismo, el débil liberalismo que existe a ambos lados del Atlántico, y mostrar desde allí entonces cómo, bien sea la Constitución de Cádiz o la de la Nueva Granada, las que se intentan aquí en la Nueva Granada, aparecen esos elementos liberales, hasta donde son realmente fuertemente liberales. Tengamos en cuenta que no es gratuito, como tú lo has señalado, este elemento de la fe católica. Es decir, en esencia es un elemento no muy liberal que marca nuestros destinos a ambos lados del continente. Tengamos en cuenta que el movimiento juntista, tanto el de ustedes como el nuestro, es un movimiento que se fundamenta mucho más en el pactismo del padre Mariana, del padre Victoria, digamos, en todo este tema neotomístico, que en el ideario ilustrado francés. Entonces sería interesante, me parece a mí, hacer el balance. Bueno, yo llegué tarde, no escuché la parte final, solo la escuché del profesor Marchena, no sé si tocó ese punto. Sí, la pregunta que uno tiene que hacerse en la Constitución de Cádiz de 1812 es ¿qué tipo de liberalismo teníamos tanto en España como en Hispanoamérica en ese momento? ¿Cuáles son las debilidades con las ambigüedades? Porque evidentemente estos llamados a la ciudadanía, a esa constitución imaginaria de ciudadanía, sabemos que en el fondo aquí, y creo que en España, están absolutamente imbuidos de un miedo a lo popular, de un miedo al pueblo, y por supuesto una desconfianza de la clase. En lo tanto, creo yo,
abomina más a Napoleón que cualquier otra cosa. Entonces, y eso igual pasa allá con ustedes. Entonces me parece interesante si la pregunta sería invertir un poco la carga de la prueba jurídicamente, no tanto en las influencias múltiples, que las puede haber, pero creo yo que casuísticamente no son muy convincentes, y preguntarnos más bien el tipo de imaginario liberal a ambos lados y hacer la crítica política a esa debilidad liberal. Bueno, que nosotros todavía seguimos padeciendo y creo que ustedes también en alguna medida. Es una pregunta que prácticamente se responde por sí misma, ¿no? Evidentemente, ese sería el análisis que habría que hacer. En este congreso tenemos importantes constitucionalistas, ¿no? Que seguramente, y grandes historiadores que seguramente nos ayudarán a realizar mejor ese análisis. Yo poco puedo aportar al respecto, sabemos más que 4 generalidades que todos conocemos, ¿no? En efecto, que el temor a lo popular, como bien ha dicho, es importantísimo. La burguesía es consciente en España y en América de que son muy pocos. Tienen un miedo tremendo al pueblo, a su propio pueblo, y evidentemente su capacidad legislativa está muy condicionada por ese elemento. Estamos hablando no de una burguesía más o menos numerosa como podría ser la inglesa o como pudo ser la francesa en algunas ciudades concretas como Lyon o París. Estamos hablando de sectores mínimos de la población que en el caso de América se circunscriben a ciudades portuarias y a alguna capital virreinal, y que en el caso español prácticamente pues encontramos en La Coruña, en Barcelona, muy poquito en Madrid. Si la Constitución, si el proceso, o sea, si Sevilla no hubiera caído en manos de las tropas invasoras y el proceso constituyente se hubiera verificado en Sevilla y no en Cádiz, el texto final que ahora estudiamos probablemente nunca se habría aprobado en esos términos. Claro que Cádiz, por razones obvias, era la ciudad más liberal de España. Pero aún así el temor al pueblo es mucho, ¿no? Y es importante, ¿no?, ser conscientes eso, de la soledad de la burguesía, que luego queda patente con la restauración, en el periodo siguiente que se abre, tras la restauración del legitimismo en Europa, queda patente hasta qué punto la burguesía está tremendamente sola y no consigue arrastrar a sus pueblos. Una última pregunta. Por favor. Sí, está relacionada con el concepto de nación. Me llama la atención que en la exposición se dijo que la Constitución de Cádiz generaba una esperanza en América por un nuevo concepto de nación. Yo entiendo que el concepto de nación en la historia de la humanidad apareció después del concepto de Estado. El concepto de nación, que lo explicó a finales del siglo XIX el filósofo y pensador francés Ernest Renan, donde hablaba que aspectos fundamentales del concepto de nación como la religión, la lengua, aspectos incluso territoriales y otros, no eran fundamentales en el mismo concepto de la nación propiamente. Terminando concluyendo que la nación se construye directamente y se va logrando a través de la historia y de todos los legados y antepasados que existen en la historia de cada país. ¿Qué elementos entonces podría uno entender que en 1812, en la Constitución de Cádiz, donde todos estos aspectos no eran tenidos en cuenta, para que generaran en América Latina una esperanza de un nuevo concepto de nación, si eso no estaba propiamente claro en el proceso? Bueno, la proclamación de la soberanía nacional es bastante anterior al texto de Cádiz y bastante anterior a las elaboraciones intelectuales que se hacen a lo largo del XIX. Evidentemente, hay diversos conceptos de nación, comunidad que se renueva constantemente por el acuerdo de los miembros, comunidad como un alma con su espíritu a la que uno pertenece, quiera o no quiera pertenecer, y casi todas esas escuelas del concepto de nación, contrapuestas, francesas, alemanas,
se desarrollan en el XIX, pero no. Entendemos soberanía nacional como el elemento que hace que los ciudadanos decidan por sí mismos y sean depositarios de esa soberanía, y esa soberanía no se transmita a través de Dios o la figura omnímoda de un soberano. El soberano sería el pueblo. Entonces, claro, toca definir nación para ver qué conjunto integra a esos ciudadanos. A lo que yo me he referido, de todas maneras, no era no sé si me he expresado mal. He querido decir que la llegada de la Constitución a América crea entre los liberales americanos una esperanza y que lógicamente tiene que crear una serie de preguntas. Si realmente somos ciudadanos de primera, somos ciudadanos también, ¿por qué no tenemos idéntica representación en esas mismas cortes? Si realmente somos ciudadanos y la Constitución así lo proclama, ¿por qué no se acaba con el monopolio del comercio que nos perjudica? Si realmente somos ciudadanos, ¿por qué no podemos constituirnos, como hubiera dicho el profesor Marchena, nosotros mismos y conformar nuestra propia comunidad nacional? Es todo un proceso que evidentemente no es automático, pero que se va despertando en el momento en que el propio texto abre esas preguntas. Bueno, damos por concluido el ciclo de la mañana de hoy. Los invitamos amablemente a que nos acompañen hoy a las 3 de la tarde, porque en honor a la Constitución de 1812, el tiempo para el almuerzo lo vamos a hacer a la española, 3 horas. Entonces nos vemos a las 3 de la tarde nuevamente. Muchas gracias.